Lección número 7, entonces, la penúltima de nuestro curso Libros Poéticos, donde hoy día vamos a examinar, a repasar este tan controversial libro, tan discutido libro, tan misterioso libro, tanto para judíos como para cristianos, como es el Cantar de los Cantares. Un libro breve que tiene mucha poesía, pero que ha levantado en la historia mucha discusión, justamente por el contenido que trata el libro, ¿no? Cómo se va relatando esta relación entre la sulamita y el pastor y cómo se corresponde el uno con el otro, las palabras que se utilizan, bueno, tantas cosas que aparecen allí que para muchos judíos en su tiempo, en el siglo primero, le dificultaba que sea considerado, haya sido considerado parte del canon, como también para el cristianismo. Orígenes, ¿no? También tuvo bastante discusión respecto a este libro, pero al final eh, ya estaba establecido por Dios, por su espíritu, que fuera parte del canon. Pero hubo toda una discusión, ¿no? Que incluso hasta hoy día se discute sobre el contenido del libro, a qué apunta este libro, qué quiere decir este libro, ¿no? Y hay muchas cosas interesantes que uno va descubriendo cuando lo lee, cuando medita, cuando lo estudia en profundidad. Ya, el libro El Cantar de los Cantares vamos a repasar en esta ocasión. Pero, como siempre, antes de ir al repaso, vamos a ver la lectura que corresponde para hoy día, ¿no? Que es esta lectura de Eclesiastés, los 12 capítulos de Eclesiastés. Ya pasamos también este libro, hicimos un resumen y ustedes también ya lo leyeron, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que más le llamó la atención de este libro del Eclesiastés? ¿Quién nos quiere compartir primero su... Ahí. ¿Quién va a comentar primero? Está corriendo la grabación y nadie dice nada. Lo que más me llama la atención, pastor, Sí, es hermano Jorge. cuando da el énfasis en la sabiduría, cuando es que la sabiduría comienza con el temor de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Bien, ok, bien, ¿cierto? Está dentro de la filosofía de los libros sapienciales respecto al centro de la sabiduría que tiene, y que tiene que ver con el temor de Jehová, ¿no? Y la obediencia que hay que darle a Dios. Y el libro habla de la vanidad, habla de que todo tiene su tiempo. ¿Qué les parece el capítulo 3 de Eclesiastés? Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para recoger piedras, tiempo para esparcir piedras, tiempo para la guerra, tiempo para la paz. ¿Qué les parece lo que Eclesiastés nos dice en ese capítulo? Ahí nos habla también que cada etapa de nuestra vida tiene un propósito. Tiempo para llorar, tiempo para todo.
Entonces, ¿cierto? cada etapa de nuestra vida es un propósito que Dios nos dio para poder ir haciendo lo que debemos hacer. Tiempo de llorar, tiempo de reír, de todo. Pero tenemos que pasar esas etapas. ¿Cierto, no? Bien. ¿Y qué les parece el capítulo 12 de Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y no tengas contentamiento. ¿Qué les parece lo que ahí describe el autor? Porque de ahí en adelante va a describir cómo es la vida, cómo va cambiando el cuerpo y usa figuras muy interesantes que describe que ya no escuchamos bien, describe cómo se caen los dientes, describe que ya nuestra guatita, nuestro estómago ya no es para comidas pesadas, describe cómo son los brazos, los pies, cómo vamos encorvándonos cuando vamos avanzando en edad, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece ese capítulo? Pastor, lo que me parece en el capítulo 12 es que la verdad hay una descripción que nos invita como digamos, en cierto sentido, a cuestionarnos un poco igual qué hemos hecho con nuestra vida. Eh, por otra parte, qué tan hermoso es conocer al Señor en la juventud, Mm, valorar todo lo que el Señor nos da en la juventud. Porque, bueno, si revisamos, por ejemplo, algunos ejemplos, digámoslo así, de la ciencia y todo, nos dice que el cerebro en cierto sentido se va como atrofiando un poco y ya cuando uno está más anciano, eh, probablemente ya sea, se dice por ahí que algunos se pone un poco más pesimista, ya tiene muchas cosas ya muy definidas y prácticamente no tiene, por decirlo así, muchas ganas de innovar, se va la fuerza, se va el vigor, se va todo. Entonces, claramente en la juventud es donde uno puede usar toda su fuerza, tanto para el trabajo, tanto para muchas otras cosas, proyectos, ¿cierto? Pero qué mejor que utilizarla en crecer en el Señor, mm, digamos, invertir tiempo, aprender y gozar de la juventud, digamos, gozar de la creación, gozar de todo lo que el Señor ha creado, para que obviamente podamos tener eso mucho más que aprendido cuando, si el Señor nos permite llegar a a la vejez. cierto. Entonces, sí, mucha gente que uno escucha ya que está avanzada en edad y como que es muy pesimista o muchas veces uno dice, no aproveché mi juventud, Mm, perdí mucho tiempo en mi juventud en esto, en lo otro. Muchos dicen, bueno, en mi juventud, no sé, lo típico que uno escucha, que me fui de fiesta, aproveché mucho de salir, de viajar y todo, pero finalmente muchos se encuentran con que eso no tiene sentido, porque mm, obviamente lo disfrutaron o lo hicieron sin considerar al Señor en sus vidas. mm, Entonces, claramente, si tenemos una vida desde la juventud, en donde podemos disfrutar obviamente de toda su creación, de salir, de comer, de todo lo que Él nos da, eh, hasta nuestra vejez, ya claramente tenemos una idea, obviamente no completa del Señor, porque obviamente toda nuestra vida no nos va a bastar para entender obviamente la completitud del Evangelio del Señor, pero sí tener una visión de nuestra vida en la cual disfrutamos gracias al Señor. mm. Muy bien, ¿cierto? Un tema interesante, ¿no? Que está allí, que tiene que ver justamente con lo que tú dices, Israel. ¿Cómo estamos disfrutando a Dios en nuestra juventud y cómo debemos aprovechar el tiempo? Porque ciertamente el capítulo 3 nos habla del tiempo, ¿no es cierto? Tiempo para todo, pero qué bueno es invertir el tiempo en las cosas de Dios. Como dice También, Asaf. pastor, Sí, hermano Jorge. también se podría llevar, por ejemplo, a los primeros días como cristianos nosotros, estamos con todo el ímpetu, Mm, avanzando, nuevo, todo, todas nuestras fuerzas espirituales nuevas, somos nuevos. mm, Pero después con el tiempo también nos vamos envejeciendo espiritualmente. Ya no hacemos las cosas o nos acostumbramos a estar pasivos. Allá no era el principio de lo que
cuando empezamos el Evangelio con toda la fuerza, con todo el ímpetu, no importaba la lluvia, no importaba nada, llegábamos a todos lados. Pero después ya nos vamos envejeciendo espiritualmente, podríamos decir. Y también podríamos ver este tema desde ese punto de vista. Claro, totalmente. Ya no está el primer amor, como dice el Apocalipsis, ¿no? Que es el llamado de atención que hace Juan, a una de las iglesias. Y ciertamente pasa eso también porque lo puedo aplicar a la vida espiritual, como tú bien dices. También, bueno, en tantas áreas que se puede aplicar, ¿no? Cómo comenzamos y cómo vamos terminando. Pero justamente Eclesiastés nos habla de la vida desde una perspectiva humana en cuanto a cómo se ve el tiempo en esta vida humana, con la muerte, con el trabajo, con el cansancio, y como que todo es vanidad de vanidades, como dice el autor. Pero cuando uno está cerca de Dios, cuando honra a Dios, tiene otra perspectiva, tiene otra mirada de las cosas y otro sentido de la vida como cristiano. Y así va Cierto. terminando el capítulo 12, ¿no es cierto?, de Eclesiastés, cuando va diciendo que el fin de todo esto es honrar a Dios, es glorificar a Dios, es temer a Dios, ¿no? Que es el propósito central de la sabiduría hebrea como estamos viendo. ¿Bien? S- ¿Hay alguien más que quiera compartir algo antes de pasar al resumen? Pastor, Hermano Giovanni. sí, hola, Pastor. Buenas noches, hermanos. Ah, Sí, a mí también solamente comentar esa frase que se repite sobre que no hay nada nuevo debajo del sol ujú, y que se repite varias veces en el libro. Me di cuenta y claro, yo estuve más o menos viendo sobre esa frase y claro, pues esa frase a lo que quiere decir es eh, o sea, muestra la realidad de la perspectiva humana. O sea, ¿qué pasaría si solamente fuera este mundo solamente? ¿Qué pasa si no hubiera más allá? Si no mm, hubiera un Dios. O sea, yo siempre lo veo como esa realidad sin Dios, o sea, una realidad que es solamente una realidad materialista. Y claro, por eso Salomón dice que todo es vanidad, porque claro, si, imaginemos si no hubiera Dios y todo esto, y claro, y dice que hay alguna cosa que no tiene sentido, mm, ¿cierto? mm, Que muchas veces a lo mejor uno trabaja, pero después uno trabaja para tener sustento, todo, pero después uno puede morir y ahí queda todo. Y también muestra también que después uno trabaja para otra persona, después llegará otra persona que es extraño, que no lo conoce, y así empieza a hablar Salomón, pero claro, o sea, por eso y de hecho uno puede pensar que este libro es como si fuera pesimista, pero no, lo central no es que este libro sea pesimista, sino que habla de esa realidad, desde que solamente hubiera este mundo solamente. mm, Por eso que después, como dice en el capítulo 12 al final, como todo es vanidad, lo único que queda es lo que es la trascendencia, o sea, lo que es, como dice el capítulo 12 en el versículo que dice, mejor temamos a Dios, mm. porque todo es vanidad. Entonces dice, mejor temamos al Señor, guardemos sus mandamientos y vivamos para Él. O sea, eso es lo que nos queda. Entonces, eso más o menos lo que a mí me llamó la atención. ¿Cierto, no? Temer a Dios, honrarle, servirle, le da otra perspectiva a la vida, le da otra visión, ¿no? Otra cosmovisión de, de nuestra existencia en este planeta, con una proyección que va más allá de los límites de este planeta, ¿no? Entonces, muy interesante lo que uno puede aprender de una lectura que si uno la analiza solamente desde la perspectiva humana, claro, se puede bajonear, como decimos, pero así piensa el hombre, ¿no? Así es la filosofía humana cuando no considera a Dios. Al considerar a Dios, las cosas cambian. Tiene otra perspectiva, totalmente diferente. Muy bien, vamos entonces a continuación a ver, tengo 8 puntos de esta lección como resumen para que conversemos y después vamos a ver algunas preguntas, ¿no?, de esta lección. Primeramente, de acuerdo a la lección, ¿no es cierto? Está la naturaleza y el significado del título, el cantar de los cantares. Y esta es una expresión que significa o se puede traducir como el más grande de todos los cantos, ¿no? Es
de los cantos en cuanto al amor, podríamos decir, ¿no? Al amor eh, que se da dentro de una pareja, del matrimonio. Uno también lo puede interpretar el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero en el fondo, el título marca eso, ¿no? Es un canto alegre, es un canto donde se, se manifiesta a través de sus pasajes, sus versos, cómo aflora este amor, cómo también aflora algunos momentos de dolor, de tristeza, de tentaciones que llevan a que este libro sea un libro muy interesante, como decía en un principio, un libro que fue muy discutido para que los padres de la iglesia y también los judíos los consideraran como canónico, ¿no? Por el contenido que tiene. Y hubo toda una discusión a través de los distintos concilios que hubieron en los primeros siglos respecto a este libro. Eh, ¿Por qué lo consideraban como un libro no religioso? Más bien algunos lo consideraban como un libro muy pagano por las expresiones eróticas que hay en el libro respecto al amor entre un hombre y una mujer y a las figuras que usa. Y a la vez, si ustedes se dan cuenta, en la lectura del libro, no es un libro que hable de religión, no es un libro que hable del templo, no es un libro que hable de ceremonias, no es un libro que mencione a Dios, no es un libro que hable del Espíritu Santo, no, es un relato poético respecto al amor que hay entre una pareja. Y cómo Salomón allí también, de alguna manera, entra en juego en el sentido de que hay como una disputa de si la Sulamita, que es la mujer que aparece allí, va a caer en la tentación de ser una más de Salomón o va a mantenerse fiel con el pastor, ¿no? Y hay todo un diálogo interesante que se da respecto a eso. Entonces, es un libro que tiene sus bemoles, ¿no? Que no es fácil digerirlo como un libro religioso, porque no habla de religión. Como digo, no habla de Dios, no habla del templo, no habla eh, de ceremonias, sino que es un poema, pero está ahí, como inspirado por Dios. Entonces, es interesante verlo de los distintos ángulos que se puede tomar este libro, no solamente como una metáfora o una analogía, que fue la forma en que resolvieron los judíos para incorporar al libro como canónico, diciendo que esta es una analogía entre el amor de Dios con su pueblo, un amor apasionado con el pueblo, expresado a través de este relato entre la sulamita y el pastor. Entonces, no lo ven como un libro que habla literalmente sobre una relación humana, sino solamente como una analogía. Y en el mundo cristiano, de alguna manera también lo asimilaron así porque lo llegaron a interpretar como una metáfora refiriéndose a el amor de Cristo por la iglesia, en que el pastor aquí es Cristo y la sulamita viene a ser la iglesia, ¿no? Y ese amor es un amor incondicional que para algunos, el capítulo 8 el versículo 6 es como el texto donde más puede ser interpretado para referirse a ese amor de Dios, porque dice que el amor es más fuerte que la muerte, pero lo relacionan con ese amor de Dios hacia con nosotros, un amor que no muere. Pero si ven el libro, no hay mención acerca de Dios, de ceremonias, nada en ese aspecto. Entonces, por eso llamaba la atención en cómo puede ser considerado dentro del canon. ¿Ya? Otro punto que está en la lección tiene que ver con el propósito de celebración que hay en el libro, porque aquí el libro celebra la bendición del amor romántico entre marido y mujer como un regalo maravilloso de Dios. Y llega a declarar que este amor entre el hombre y la mujer en esta relación matrimonial también debe ser un amor que lo debe llevar a deleitarse emocionalmente, físicamente, mutuamente, dentro del vínculo del matrimonio, ¿no? Y de hecho este libro se cita mucho justamente cuando hay algunas bodas, citan el pasaje que el amor es más fuerte que la muerte, ¿no? Y algunos otros pasajes que se menciona
al amor del pastor a la sulamita y de la sulamita hacia el pastor. ¿Ya? Entonces, el propósito tiene que ver con eso, con un amor romántico entre un marido y una mujer como un regalo maravilloso de Dios. La analogía que se hace del libro respecto a relacionarlo con el amor de Dios para con su pueblo o el amor de Jesús por la iglesia, también es una forma de tomar el libro para acercarlo a esta relación que Dios tiene con nosotros a través de este amor imperecedero. Bien. Otro punto tiene que ver con la autoría y el contexto histórico. Tradicionalmente a Salomón se le atribuye la autoría del libro, aunque hay también algunos eruditos que dicen que este libro fue dedicado a Salomón, y no necesariamente que él lo escribió, sino que fue dedicado a él. Pero hay discusiones respecto a eso, ¿no? Aunque si tú ves el capítulo 1, versículo 1, habla de que el Cantar de los Cantares, este poema, estos versos de Salomón, ¿no? Como que hace mención que la autoría, por lo menos este primer capítulo, el 2, tiene que ver con Salomón. Pero eh, no así para algunos, sino que más bien esa parte también se puede interpretar como para Salomón, no de Salomón, sino que para Salomón. Entonces, por eso llegan a decir que fue un libro dedicado a Salomón y el autor desconocido, ¿no? Eh, pero la tradición se la atribuye entonces a Salomón, ¿ya? ¿Y dónde fue escrito? Probablemente en Judá o en Jerusalén, por allá por el siglo X antes de Cristo, antes de la división del reino, o ya estaba dividido prácticamente el reino en ese momento entre el norte y el sur, entre Israel y Judá, ¿no? Entonces, en ese periodo y entre esos lugares, localidades, se nos dice que este libro fue escrito, ¿ya? Un libro que también era apropiado para la realeza en cuanto a la relación que la nobleza tenía dentro del matrimonio, en el amor que tenía el uno con el otro, pero que también era expuesto al pueblo, porque el Cantar de los Cantares ya, antes de ser considerado como canónico, siglo segundo después de Cristo, ya lo recitaban los judíos también, ¿no? En forma verbal, ¿no? En la tradición oral lo recitaban mucho este libro para las relaciones familiares, matrimoniales, eh, entre ellos. Otro punto que se destaca también aquí en esta lección tiene que ver con los personajes y la trama que está en el libro. Y los principales personajes que se mencionan acá son la campesina llamada la Sulamita, que era de Sulam, una localidad, y este joven pastor, ¿ya? Y va desarrollándose esta trama como una, como dice ahí, como una rapsodia de sentimientos, incluyendo dolores, placeres e impulsos sexuales de quienes experimentan el amor humano. ¿Ya? Ahí hay pasajes que yo puse, que hacen mención a esto, en este caso el capítulo 1, versículo 7, el capítulo 6, versículo 13, ¿no? En realidad, el libro en todo su contenido usa un lenguaje muy llamativo, un lenguaje muy pasional en esta relación que hay, ¿no? De la Sulamita y el pastor y situaciones que se describen acerca de ellos. Se dice de la Sulamita que ella misma dice que era morena, que era hermosa, y era morena porque trabajaba en los viñedos, entonces tenía una tez justamente quemada por el sol, pero que ella se consideraba hermosa también. Era una mujer trabajadora, una mujer apasionada, una mujer que estaba reservando su amor, su virginidad para el pastor, que lo buscaba, que se amaban, y el pastor también habla de ella, etcétera, etcétera. Entonces, es todo una expresión de como una novela romántica, ¿no? Que se va describiendo en el libro. Y lo característico, como decía en un principio, es que no van a ver ustedes en este libro cosas religiosas,
no hay un llamado a la adoración, no hay un llamado a pedir perdón por el pecado, no hay una contemplación de lo divino, sino más bien esta relación humana en el amor, en la entrega, ¿no? Entonces, eh, es curioso, como decíamos en un principio, ¿no? Es un libro muy especial, ya, muy especial, y que yo les recomiendo que lo lean no solamente en la versión La Reina Valera, sino que leanlo también en la NTV, léalo en la BPD, la Biblia para Todos, léalo en las distintas versiones para que vayan descubriendo cómo se va desarrollando esta historia con un lenguaje dinámico, con palabras que quizás podemos comprender mejor cuando leemos una versión bíblica más contemporánea, ¿ya? Una versión bíblica que haya sido traducido con un método llamado dinámico, no con el método constructo, ¿no? De palabras que son literalmente traducidas, que ayudan, ¿no? Pero que a veces no explican o no ayudan a entender completamente el contexto donde está sucediendo tal cosa. Ok, hasta aquí algo que comentar, algo que decir, algún comentario. Pastor, buenas noches. Hola, hermana Verónica. Mire, en virtud de lo que está diciendo, este método dinámico, yo en algún momento sí tuve algunas dudas y veo que muchas mujeres especialmente cuando estamos iniciando, se están iniciando en la palabra, llama la atención un versículo en Génesis y que contrasta tanto con el Cantar de los Cantares, que es el versículo 3:16, y que dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y es tan contrastante con la sutileza, con, con lo amoroso del Cantar de los Cantares, que si no se busca el contexto como usted dice, o se ve bien alguna otra eh, revisión de la palabra deseo, y se puede malinterpretar. Eso me llama la atención, que hay todo un libro que contrarresta lo que está diciendo también o que complementa lo que está diciendo un versículo. Claro, claro. Bueno, en Génesis hay muchos pasajes que hay que dirigirse al estudio de ese texto, por eso es bueno que tomen el curso de hebreo y griego, donde se profundiza justamente en algunos términos que al traducirse al español, nosotros tenemos en nuestra mente la idea de que esa palabra, por ejemplo, deseo, tiene que ver con algo de uno, ¿no? O que se apropia del deseo de otra persona, el dominar a otra persona en cuanto a lo que ella desea o él desea. Pero en términos de la filosofía hebrea respecto a deseos, tiene otra connotación distinta, ¿no? Que no es tanto la connotación de quitar lo que yo deseo, lo que quiero hacer, sino más bien va más allá de eso, ¿no? Tiene implicaciones que no solamente tienen que ver con una pasión, ¿no? Sino también con un dominio, con una aceptación del lugar donde uno está o le corresponde. Bueno, tiene muchas cosas interesantes que analizar. Y claro, y uno ve ahora el Eclesiastés, perdona, como estamos ahora en el Cantar de los Cantares, donde se da este amor entre un hombre y una mujer, un amor pasional, un amor eh, que se da y se debe dar dentro del contexto del matrimonio, porque Dios estableció el matrimonio para desarrollar este amor de entrega, este amor pasional, este amor que va también a trascender en el tiempo. Es un amor que cuando se lleva a cabo siguiendo los patrones bíblicos, se disfruta, se vive, se apasiona, así como lo describe también el mismo Cantar de los Cantares, ¿no? Aunque no hace mención a Dios, aunque no hace mención a lo que pide Dios, aunque no hace mención a lo religioso, el contexto es el contexto judío, es el contexto hebreo. Y en el contexto hebreo, en el siglo X, estaba obviamente sumido en lo que era la ley, lo que eran las normas de la ley, en lo que era la vida del hogar, el matrimonio dentro de una familia hebrea y cómo allí Dios, de forma normal, podríamos decir, era muy importante tenerlo presente. Es decir,
era de perogrullo entender dentro del matrimonio hebreo que Dios era quien estaba allí en medio de ellos y lo que ellos hacían de alguna manera buscaba seguir los patrones de Dios, ¿no? Entonces, tiene muchas cosas interesantes, como tú dices, hermana Verónica, el libro en cuanto a este amor entre un hombre y una mujer, la pasión que hay, pero que no contradice en lo que dice Génesis, sino que hay que entender Génesis también desde la cosmovisión hebrea, ¿no? Buscando la traducción más apropiada para entender a lo que se está refiriendo el pasaje que tú haces mención, ¿no? Que el hombre se va a enseñorear del deseo de la mujer. ¿Se refiere eso al deseo sexual? ¿Se refiere eso al deseo pasional? ¿Se refiere al dominio? Bueno, ahí hay que analizar esa palabra para entender bien ese contexto, ¿ya? Ok, otro punto que tenemos aquí en esta lección tiene que ver con el estribillo que se repite acá, ¿no? En tres partes, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 5 y el capítulo 8, versículo 4, donde se llama a las mujeres en Jerusalén. Ahí está el contexto, ¿ves? El contexto de la vida hebrea, donde Dios allí de alguna manera estaba siempre presente y buscaban seguir las normas de la ley. Entonces, en ese contexto se llama a no intentar forzar el amor, sino a que éste siga el curso natural, como corresponde. Y el curso natural en el amor, de hecho, el Cantar de los Cantares habla de que dice, el jardín está cerrado, refiriéndose a la Sulamita, es decir, que ella se está guardando para la vida sexual para su esposo, ¿no? Porque ahí va concluyendo este amor pasional. No es un amor así libre que se van a las colinas y tienen sexo abierto liberalmente fuera del matrimonio, sino que lo encausa hacia eso, ¿no? Hacia dar esos pasos que son importantes para concluir y sellar esta relación de amor que se expresa en este libro. Ok, y otro punto tiene que ver con el realismo e idealismo sobre el amor. ¿Por qué? Porque el libro es un libro realista al mostrar dificultades, ¿no? Que va describiendo el autor, ¿no? Como por ejemplo la separación, la hostilidad que puede haber entre unos y otros, esta pugna entre Salomón y el pastor para quedarse con la Sulamita, etcétera, pero también es idealista, ¿por qué? Porque retrata el amor como algo hermoso, donde en este amor verdadero, pasional, eh, un amor honesto, sincero, se halla esa plenitud de vida, esa plenitud de paz, de felicidad, aparte de el tema de la riqueza, aparte del poder que uno pudiera tener, porque recuerden que Salomón tuvo 700 esposas y más de 300 concubinas, imagínate. Entonces, eh, para Salomón, sí, y esa es la discusión que se hace de que Salomón sea el autor del libro, porque si tenía tantas esposas, ¿por qué preocuparse de una sola como la que se menciona acá, ¿no? Entonces, el amor verdadero es algo hermoso que lleva a la plenitud, y este amor va a prevalecer ante las demandas, ante la tentación, ante aquello que se levante como riqueza o como poder para obtener, ¿no? Aquello que solamente el amor puede brindar a esas personas que se aman. Bien, entonces lo real, claro, hay sufrimiento, hay dolor, pero el ideal es que el amor, cuando hay un verdadero amor, como dice el mismo libro, el amor es más fuerte que la muerte, ¿no? Y si usted recuerda las hermosas palabras de Pablo en Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Este amor eterno. Y otro punto que también podemos destacar como resumen de esta lección del libro de Cantar de los Cantares tiene que ver con el fundamento en la creación. Es decir, aquí
el amor sexual que expresa el libro, em, este amor tiene un origen. No nace del ser humano, sino que viene ordenado por Dios. Y viene ordenado por Dios justamente desde la creación misma, donde Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Y los dos serán una sola carne, lo dice, ¿no es cierto?, Génesis 2:24. Habla del matrimonio. Entonces, ese fundamento de este amor sexual está condicionado justamente por esta relación que Dios establece para el hombre y la mujer a través del matrimonio. Y está en sintonía justamente con la literatura sapiensal, ¿no? De los otros libros que tratan sobre justamente las relaciones humanas, las relaciones del matrimonio, las relaciones del padre con los hijos, como se ve en el libro de Proverbios, ¿ya? Entonces, el fundamento de todo este amor que hay en esta pareja tiene que ver con el hecho de que Dios crea al hombre y a la mujer para que se unieran y los dos fueran una sola carne, disfrutaran de esa bendición del amor y de la relación sexual que se da dentro del matrimonio. ¿Qué les parece? ¿Comentarios, preguntas? Para mí un poquito, o sea, al leer algunos versículos y tratar de comprender el libro es complicado, pero hay que verlo a través del nivel griego. Por ejemplo, en Cantares 1:9, si le decimos algo a una mujer así como dice aquí, nosotros, sería ofensa porque dice, hay yeguas de los carros de Faraón, te he comparado, amiga mía. Claro, Entonces claro. sería como una ofensa en este caso. Pero analizando desde el punto hebreo, eh, los animales que tiraban el carro de Faraón eran lo máximo y eran puros machos. Entonces, si hubiese una yegua en este caso, se admiraría en forma inmediata o se darían a conocer en forma inmediata que sobresale de los demás. Mm. Entonces, la mujer está sobresalida de todas las mujeres. Algo bien especial de hablar, porque hablar de amor así, de esa forma, para nosotros es complicado. Pero desde el punto de vista hebreo, ella sobresalía sobre todo, era lo más hermoso, era lo más apreciado, era lo máximo que podría haber, porque el faraón tenía lo mejor. Entonces a eso se refería. Entonces, analizar ciertos versículos desde el punto de vista como miraríamos nosotros sería una ofensa realmente decirle a una mujer de esta forma. Entonces, Cierto. interesante cómo la poesía y el libro muestra el amor realmente de una Mm. forma totalmente diferente a la que nosotros podríamos verlo. Así es. Y eso es lo que tú dices, hermano Jorge, es muy importante tenerlo presente justamente cuando uno lee la literatura sapiensal, ¿no? Los términos que utiliza, tener siempre presente el contexto, que eso te ayuda bastante a entender, a comprender las palabras que hay allí y buscar un buen diccionario para que la traducción que estamos leyendo sea la más apropiada y no nos dejemos ya solamente por la traducción de una sola versión bíblica, no, hacer un estudio más allá. Por ejemplo, en este libro del Cantar de los Cantares se describe el amor, el deseo, la belleza física a través de la geografía, a través de la flora, a través de la fauna de la antigua Palestina. Por ejemplo, el jardín secreto o el jardín cerrado que yo le menciono representa la virginidad, la exclusividad y la fidelidad de la sulamita para el pastor. Am, los lirios y las rosas que también se mencionan allí, por ejemplo, simbolizan la belleza, simbolizan la frescura, la pureza, y habla ahí que el pastor pastorea entre lirios, lo que refleja el disfrute de una intimidad humana, de un amor real entre unos y otros. Habla también de las viñas y los huertos de granadas, el libro, ¿no? Y representa aquello, el despertar del amor para algunos, ¿no?
intérpretes, para algunos comentaristas, la madurez de la relación de las personas. También habla, por ejemplo, del nardo, la mirra, del incienso, ¿no? Que son fragancias exóticas, ¿no? Y que aluden a la atracción física que hay entre unos y otros. Y así uno va viendo, en la fauna está también, hay ciertos aspectos interesantes que están en el libro y que hay que buscar la interpretación apropiada. Por ejemplo, cuando habla de las palomas, ¿no? En el libro. Y las palomas son utilizadas justamente para describir, en este caso, los ojos de la sulamita, ¿no? Como palomas. Y simbolizan en este aspecto la ternura, dicen algunos comentarios, la paz, la mirada limpia, la fidelidad que está en ella, ¿no? También están otros animales como las gacelas o los ciervos que también se mencionan en el libro y que representan la agilidad, representan la juventud, am, el vigor masculino, la urgencia del deseo que hay entre dos parejas que se aman físicamente, emocionalmente. Y también eh, habla sobre las ovejas recién lavadas que hacen mención mira, hacen mención como una metáfora esa, es una metáfora que hace mención para describir la blancura y la simetría perfecta de los dientes de la sulamita. Porque ella dice que era hermosa, era una morena hermosa, ¿no? De blanca dentadura, de perfecta dentadura, ¿no? Tiene sus características muy especiales esta mujer, que se describen aquí en este libro. Y está la geografía, está el clima también en el libro, cuando habla del invierno ha pasado, ¿no es cierto? Habla del monte de Galaad, habla del Líbano, habla del Hermón, que son cumbres elevadas que representan la majestuosidad de quienes se aman en este caso. Entonces, la, la, la literatura sapiensal, poética, hay que leerla con ojos, ¿no? Con una apreciación distinta a cuando uno lee, por ejemplo, una carta de Primera de Corintios, o cuando lee un evangelio, o cuando lee un libro histórico como Reyes o Crónicas, ¿no? Estos libros también tienen una lectura distinta que requiere una observación más profunda tanto del contexto donde sucede como también las palabras que están utilizando y detenerse muy bien en la traducción de esas palabras y ver bien la gramática, porque como es poesía hebrea, esa poesía, como vimos en un principio, no tiene la preocupación de la simetría de nuestra poesía, no tiene la rima de nuestra poesía, sino más bien quiere relatar la experiencia que va sintiendo el que está escribiendo, ¿ya? Así que eso es muy, muy importante tenerlo presente. Ok. Y encontramos aquí una tipología de Cristo y la iglesia también, como decíamos en un principio, ¿no? Se toma este libro como una analogía para mostrar esta relación del amor de Cristo por su iglesia y también del amor de Dios por su pueblo, ¿no? Y se describe esta dimensión de entrega, esta dimensión de deseo, esta dimensión de compromiso que hay del uno para el otro a través del amor y que eso anticipa la unión final que tiene Cristo con la iglesia y que se llevará a efecto de forma real, ¿no? Evidente y palpable cuando Él vuelva por segunda vez. Entonces, el libro también nos lleva a, a aplicarlo, podríamos decir, ¿no? A que también es como un tipo, ¿no? Del amor de Cristo por la iglesia a través del amor que se expresa entre el pastor y la sulamita, ¿ya? Pero en sí el libro es un libro poético, no es un libro religioso, es un libro que habla del amor sincero, honesto, entre un hombre y una mujer que sigue el curso normal hasta llegar a el momento del matrimonio, porque también habla de una relación en el tálamo, ¿no es cierto?, en la cama, ¿no?, en la relación nupcial, eh, habla de todo ello también.
Bien, ok. ¿Algún otro comentario que tengan o alguna pregunta, hermanos? Puede haber unas dos preguntitas del cuestionario que nos queda. Ok, yo les recomiendo, yo se lo he dicho ya, para profundizar más también tanto en el texto hebreo de estos libros sapiensales, el nuevo comentario americano. Es un buen comentario que te hace un análisis tanto del contexto de algunas palabras en el original y también hace un análisis teológico, ¿no? De las temáticas que van surgiendo. Y es un comentario que ha salido últimamente porque estaba en inglés, ahora último lo han traducido al español, pero es uno de los buenos comentarios que tenemos en español últimamente. Es el nuevo comentario americano, ¿no? Si lo tienen por ahí, cómprenlo, cómprenlo. Antes de comprarse las zapatillas Nike, cómprense ese comentario, con el nuevo comentario americano. Muy bien, vamos a ver entonces algunas preguntas a la conclusión. El Cantar de los Cantares entonces concluye que el amor es una fuerza poderosa y valiosa, descrita en su punto culminante como fuerte como la muerte, o más fuerte que la muerte. Y la verdadera sabiduría que aporta este libro consiste en reconocer el amor conyugal como un don sagrado de Dios que debe ser protegido y disfrutado con fidelidad, sirviendo además como un hermoso reflejo del compromiso apasionado y eterno que Jesucristo tiene hacia su pueblo elegido. ¿Ya? Ahí tenemos tanto el texto mismo, como va describiendo esta relación humana del amor y cómo también se puede aplicar hacia este amor incondicional de Dios a través de Cristo para con nosotros, su pueblo, su iglesia. Ok, veamos una preguntita. La número 1. ¿En qué año se escribió y cuáles son las verdades claves y quién es el autor de este libro? ¿Quién tiene la Yo respuesta? puedo contestar, pastor. Hermana Verónica. Dice, se escribió probablemente entre el 960 y 931 a.C., dado que tradicionalmente se le atribuye la autoría a Salomón. Las verdades claves que se mencionan en la lección son: Dios nos dio el amor romántico entre marido y mujer como un regalo maravilloso, y los hombres y las mujeres unidos por el vínculo del matrimonio deben deleitarse mutuamente, tanto emocional como físicamente. Perfecto. Muy bien. Gracias, hermana Verónica. 2. Menciona el propósito y características distintivas del Cantar de los Cantares. ¿Quién tiene esa respuesta? Facilita, ¿no? Ya, pues no se amontonen para responder. Yo, pastor, Ok, vamos. el propósito es celebrar la bendición del amor romántico dentro del vínculo matrimonial. Y como características distintivas es una rapsodia, ¿no es cierto? Una pieza musical de amor escrita enteramente en verso, con un lenguaje rítmico, rasgos de imágenes y sumamente sensual. Se centra más en los sentimientos y afectos profundos que en hechos objetivos. Mm, Además, utiliza personajes como la Sulamita, mm. un pastor o el rey, y un coro de mujeres de Jerusalén para narrar una secuencia de anhelo, separación y consumación. Perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Sabes lo que significa sulamita?
No, viene de una región de Sumen. Eh, y también Eliseo, ¿se acuerdan? Visitó a una mujer sunamita, donde murió el hijo, tuvo un hijo, después y Eliseo fue y resucitó a ese hijo. Bueno, viene de una localidad, y esa localidad tiene que ver con la antigua Jerusalén, Salem, y Salem significa paz, ¿ya? Salem, paz. Eso significa Sulamita, una mujer de paz. Ok, vamos con la pregunta número 3. ¿Por qué en muchos aspectos el libro es realista sobre el amor? Acá Pastor Mauricio quiere hablar, pero ¿Se escucha, tenemos no? un audio nomás. ¿Se escucha? Ya, bien. ¿Usted ¿Se escucha, ordena? pastor, no? Sí, Porque el autor no pinta un amor de cuento de hadas, sino que muestra la dificultad al momento correcto para consumar el amor, los sueños eróticos y las fantasías, que son parte natural del deseo humano, la interferencia de la familia y los amigos en la relación de pareja, el miedo a la separación y los momentos de inseguridad, y el dolor que puede acompañar al amor, porque vivimos en un mundo caído. bien. ¿Cierto? Interesante eso, ¿no? Es tanto realista como idealista, ¿no? Porque no se sustrae del dolor, del sufrimiento, de las tentaciones, pero también el amor como idealista lo puede cubrir todo. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo en 1 Corintios 13? Si yo entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Viene a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, ¡pum! No tiene melodía, porque el amor le da sentido, le da el valor. Interesante, ¿no? Ok, la pregunta número 4. Explique la preocupación por la sensualidad explícita del cantar de los cantares. Yo, pastor. Hermano Giovanni. Sí, bueno, esta preocupación surge porque el libro habla de manera muy clara sobre el amor entre el hombre y una mujer. Entonces, claro, muchos intérpretes pensaron que eso podía referirse al amor humano y lo interpretaron solamente como una alegoría del amor de Dios por Israel o por la iglesia, como que lo que veían algo malo. Pero el texto, al ser relacionado con la literatura sapiencial de Salomón, el libro trata de algo que es normal de la vida, que es el matrimonio. Al igual que Proverbios, presenta el amor conyugal como algo bueno y enseña que la sexualidad dentro del matrimonio fue creada por Dios desde la creación del hombre y la mujer. Dice por eso que el amor sexual no debe verse como algo malo, sino como parte del diseño del Señor. Mm, perfecto. Interesante eso, que abre la discusión justamente para el tema sexual dentro del matrimonio. Cómo, cómo se vive, cómo debe ser el sexo dentro del matrimonio, ¿no? Y el Cantar de los Cantares es un libro que describe aquello, porque dentro del mundo evangélico hay muchos tabúes todavía respecto al tema sexual, ¿no? En las iglesias como que les cuesta abrirse a hablar sobre este tema. Y yo he conocido muchos casos extraños respecto al, al sexo dentro del matrimonio, incluso situaciones tan extraordinarias que mostraron una ignorancia tan grande que en alguna ocasión una persona me dijo que cuando se casó no pensaba que los hijos nacían de esa manera que tuvo ese hijo. Eh, eh, Otra persona me decía que en el matrimonio no pensaba que tenía que unirse con el hombre de esa manera que le hicieron, a través de esa relación sexual, porque nunca le hablaron en la familia cristiana sobre el sexo y su relación sexual en el matrimonio, con el hombre, con la mujer. Nunca tuvieron una educación formal en ese aspecto. Entonces,
crecen con un tabú eh, que perjudica a la larga esa situación. Y muchos de esos matrimonios que yo les cuento, casos así, al final se separaron porque no congeniaron y eh, vieron que la cosa no era así como esperaban ellos. ¿No? Veían el matrimonio solamente como algo romántico, como el cuento de, no sé, de la Cenicienta o la Caperucita Roja. Pero no es así, ¿ya? Muy bien, y la última pregunta. Explique cómo se relaciona este libro con Cristo estableciendo analogías. Pastor, Aida. ya. El esposo y Cristo. En el cantar el esposo ama profundamente a la amada, la busca, la protege y se deleita de ella. De manera semejante, Jesucristo ama a su iglesia con un amor perfecto, sacrificial y eterno. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Mm, La amada y la iglesia, la esposa del cantar es objeto de amor y la elección de su amado. De forma análoga, la iglesia es el pueblo amado por Cristo, escogido por gracia y llamado a vivir en comunión con Él. mm. Ahí Muy hay bien. dos analogías. Sí, perfecto, muy bien. ¿No? Entonces, de esa forma, eh, el cristianismo Dijiste recién. resolvió el problema de considerar a este libro como canónico, porque lo vieron como una analogía o como una metáfora refiriéndose al amor de Cristo con la iglesia, a través de la figura del amor de un hombre como con una mujer, ¿no? Y los judíos también lo resolvieron de la misma manera, como una analogía, diciendo que el libro representa el amor de Dios para con su pueblo. Y se quedaron con eso. Pero nos vieron que el libro también habla verdaderamente de la relación que debe existir entre un hombre y una mujer, cuando hay amor, en esta entrega mutua, emocional, mutuamente en lo físico, en lo relacional, etcétera, etcétera. Y nosotros tomamos este libro, yo creo, con todas estas aristas en cuanto a que tanto puede ser aplicado para el amor de Dios para con el pueblo, el amor de Cristo para con la iglesia, pero también como una enseñanza para el amor que hay entre un hombre y una mujer, porque la Biblia no se confabula solamente pensando en enseñarnos cosas bonitas, sino que también describe las cosas malas del hombre, las cosas negativas como el pecado, pero también nos muestra cómo llevar una mejor vida y disfrutar de lo que Dios mismo ha creado a través de esta relación matrimonial, esta relación entre un hombre y una mujer en la vida amorosa, en la vida sexual. Bien, perfecto. Así que sigan leyendo Cantar de los Cantares, léanlo 10 veces en la versión, de todas las versiones para que les saquen mejor provecho. ¿Ya? Y si tienen duda de las palabras que utiliza, les recomiendo nuevamente el comentario bíblico, el nuevo comentario americano.